Hola a todas y a todos. En esta clase de diseño bidimensional vamos a abordar dos conceptos muy importantes, transversales a todas las técnicas de las artes. Vamos a abordar el tema de espacio y de estructura. Los dos van íntimamente ligados. La clase anterior vimos conceptos de forma, de plano y algo de espacio. Ahora vamos a ampliar un poco más sobre espacio y sobre estructura posteriormente. Con respecto al espacio, es importante que tengan en cuenta que siempre se van a enfrentar a un espacio, ya sea en este caso bidimensional, o en la escultura un espacio tridimensional, o en la instalación un espacio arquitectónico o un espacio público. Así que siempre van a tener como superficie donde ubicar su obra un espacio, ¿sí? Este espacio va a estar determinado por diferentes condiciones que van a hacer que sea un espacio específico y lo van a llevar a lo que nosotros queremos. En esa medida, el tamaño, como les contaba en la clase anterior, es muy importante, ¿sí? Ya que este nos va a ayudar a generar, por ejemplo, relaciones en este caso, ¿sí? También nos va a ayudar a generar profundidad, ya que, por ejemplo, aquí con el traslape que habíamos visto en la clase pasada, y si le agregamos el tamaño, ya estamos generando una profundidad de un objeto o una forma con respecto a otra, ¿sí? Y como les comentaba, si planteamos la forma a partir de un patrón grande, ¿sí? En este caso el círculo, y luego lo vamos disminuyendo, ¿sí? Esto nos va a hacer generar ya una profundidad a partir de planos sin necesidad de usar todavía la perspectiva para generar volumen y profundidad, ¿sí? Entonces el concepto de espacio va muy ligado al tamaño de los objetos o las formas que coloquemos sobre él. También la opacidad es otro factor muy importante dentro de la composición sobre el espacio. La opacidad va a rozarse con el término y los procesos que tuvimos anteriormente de la escala tonal, en la cual nos permite dar cierta transparencia o cierta degradación de los tonos a medida que vamos profundizando, es decir, esta forma de utilizar el espacio va muy ligado con la perspectiva atmosférica, la cual simplemente genera una atmósfera a partir de la superposición de escalas tonales si trabajamos de forma cromática. Si trabajamos de en forma de color, ya vamos a sumarle toda la cantidad de matices y tonalidades que nos da cada uno de los colores, y obviamente se va a complejizar mucho más la propuesta espacial, ¿sí? También es muy importante la gradación y lo que habíamos hablado acerca de la trama a partir de la gran cantidad de saturación, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a hacer una retícula, una malla, ¿sí? Que está determinada por este patrón. Luego, si queremos, digamos, saturar, ¿sí? Vamos a usar más líneas. Si queremos dejar esta parte de acá más vacía, simplemente seguimos saturando de este lado, y así vamos empezando a crear una red compleja en nuestra composición espacial, y también nos va a ayudar a crear juegos y relaciones de profundidad y también de espacialidad. Como les contaba anteriormente, cuando nosotros ya queremos generar volumen a partir del plano, simplemente lo que vamos a hacer es usar el cuadrado, ¿sí?, como referente para darle un volumen y poder sacarlo, digamos, al plano tridimensional sobre el bidimensional. Así que, como les contaba en la clase anterior, simplemente lo que ustedes van a hacer es construir un cubo, ¿sí?, y este ya les va a proporcionar básicamente una espacialidad tridimensional, una supuesta tridimensionalidad con la cual ustedes pueden empezar a generar estos juegos de profundidad con respecto al plano, ¿sí? El cuadrado puede aparecer, digamos, como se los estaba mostrando, de manera frontal, ¿sí?, directa, pero también puede ser un cuadrado que esté sobre el piso, digamos, ¿sí?, y en base a este ya podemos de aquí fugar las líneas
y construir nuestro cubo. Básicamente que esta forma la vamos a poder desarrollar de la manera que queramos, y como les decía en la clase anterior, básicamente que nos va a dar la capacidad y la habilidad para poder organizar las formas tridimensionales sobre el plano. Ahora, este trabajo con los cubos nos está generando esta profundidad que se acerca también y se relaciona con los conceptos que hemos visto de perspectiva de un punto de fuga, de 2 y de 3, ya que, como les expliqué en la clase anterior, van a poder usar este tipo de perspectivas para organizar sus cajas y dentro de estas cajas poder organizar los objetos y las formas que ustedes quieran determinar dentro de sus composiciones. El concepto de profundidad va muy ligado también al concepto de volumen, ¿sí? Si juntamos estos dos conceptos vamos a tener una espacialidad mucho más contundente al momento de afrontar nuestro plano bidimensional. Así que es importante que miremos paso a paso, ¿sí? Aquí voy a hacer un círculo, el cual nos va a plantear una forma básica, ¿sí? La cual está contenida básicamente dentro de esta línea. Si nosotros le queremos ya aplicar volumen, obviamente se va a complejizar este plano y va a empezar a adquirir cierta tridimensionalidad. También es muy importante la luz, la proyección de la luz y la sombra, ¿sí? Este también es otro efecto agregado que hace que nuestras composiciones tengan una perspectiva, una profundidad y un volumen mucho más contundentes, ¿ya? Entonces empezamos a ubicar, por ejemplo, a partir de la escala tonal, ¿sí? El brillo que pueda llegar a tener el círculo, donde podría llegar la luz en su estado más directo y hasta donde no llega y empieza a generar ya un volumen y una profundidad, ¿sí? Es importante tener en cuenta que si la luz está proyectada, depende de dónde se proyecte y donde esté el punto más claro, va a tener naturalmente su sombra, ¿sí? Que viene también siendo trabajada a partir de sombreado, ¿sí? Y aquí digamos que la línea de contorno empieza a desaparecer como tal, ya no la marcamos, sino que empezamos a construir los objetos a partir de calidades tonales, ¿sí? Esto digamos que si lo aprendemos a manejar muy bien, como insisto, de forma acromática, vamos a poder luego, cuando veamos pintura y cuando profundicemos en color, vamos a poder llevar esto ya a un nivel muchísimo más complejo. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta que las tonalidades varían mucho. Ya obviamente si estamos con un referente natural, es decir, por ejemplo con una manzana o con una naranja, ya nos podemos fijar bien en las tonalidades, la sombra reflejada, la sombra directa que llega acá, ¿sí? En los contornos, cómo poder trabajar la sombra, y así podemos empezar a aplicar el concepto de volumen sumado a la profundidad y sumado también a los conceptos que hemos visto de perspectiva, todo esto para lograr una espacialidad tridimensional sobre el plano básico. Dentro del concepto de espacio es muy importante el concepto de positivo y negativo. Nosotros siempre y la mayoría de veces trabajamos en positivo, es decir, nosotros vemos una forma y lo que hacemos es marcar su contorno y luego rellenar la forma por dentro, ¿sí? El concepto de la forma en negativo es básicamente lo opuesto. Una forma negativa está envuelta por un espacio positivo. Básicamente que nos vamos a encontrar muchísimo el negativo en silografía, en esta técnica de grabado en madera, y también en grabado en linóleo, donde lo que hacemos nosotros es dibujar a partir de la luz, es decir, con unas gubias vamos sacando ya sea de una placa de madera o de una placa de linóleo, vamos digamos, todo el material que vamos sacando es lo que nos va a quedar blanco, ¿sí? Estamos dibujando a partir del negativo. Entonces, este es, digamos, una traducción mental que hay que hacer cuando trabajemos y abordemos estas técnicas, porque nosotros estamos acostumbrados a dibujar todo en positivo, pero nos vamos a encontrar con la forma negativa, y también es muy interesante si empezamos a fusionar estos conceptos dentro de nuestras propuestas visuales, ya sea en dibujo o en pintura. El dibujo en positivo de una forma viene a ser básicamente, aquí tengo mi grapadora, y lo que yo voy a hacer es lo que nosotros normalmente hacemos, que es dibujar a partir del contorno de la forma, ¿sí? Aquí básicamente estoy definiendo lo que es el plano
del objeto y ya luego ahí digamos que ya lo estoy trabajando a partir del contorno, ¿sí? Del positivo. Es decir, aquí les voy a mostrar otro ejemplo, ¿sí? Yo estoy haciendo aquí todo el contorno. Normalmente nosotros siempre definimos así todo, un animal, una casa, un espacio, siempre lo estamos definiendo todo en positivo a partir de la línea, ¿sí? Y luego le damos pues solidez al objeto como tal, ya con el pigmento que nosotros estemos trabajando, ¿sí? O el material o el instrumento, y básicamente que rellenamos este contorno y esta va a ser nuestra forma positiva que básicamente nos relaciona con la solidez del objeto como tal, ¿sí? Es decir, ya nos está dando un peso a este objeto, un peso dentro de la espacialidad y dentro de esta composición sencilla que estamos haciendo para explicar este proceso de positivo y negativo. En este caso esta es la forma positiva. El concepto de negativo básicamente es el que encierra la forma positiva. Entonces pues vamos a trabajar a la inversa, ¿sí? Vamos a ocupar todo el espacio exterior al objeto, ¿sí? Ya no nos vamos a seguir por la parte interna del objeto o la forma, sino que vamos a definirlo a partir de su negativo, ¿sí? Es decir, como de la ausencia o presencia del objeto. En este caso, vamos a sentir un poco la ausencia del objeto, como si hubiese estado allí, pero de repente hubiera cambiado y ya no se encontrara en este lugar. Simplemente hubiera quedado como una huella, ¿no? Un vestigio de que este espacio hubiera existido, ¿ya? Así que es muy sencillo, pero es importante que nosotros aclaremos porque nos vamos a encontrar estos conceptos muy a menudo y es importante revisarlos una y otra vez, como por ejemplo lo que habíamos visto de profundidad, de sombra, de escala tonal, debido a que estos conceptos, como siempre nos los vamos a estar encontrando, es importante que nos vayan quedando claros, y si no los tocamos y los abordamos varias veces desde distintas perspectivas, simplemente pues no vamos a tener claridad sobre el manejo del espacio. Entonces aquí lo hice de manera muy rápida, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan el concepto y la relación entre positivo, una forma positiva y una forma negativa. Vamos a abordar ahora el concepto de estructura. Este concepto es muy importante y es transversal a todas las técnicas del arte, ya que todas las formas a las cuales nos enfrentemos nosotros van a estar determinadas por una estructura, la cual va a ser la base y la que va a ser articular, digamos, cada uno de estos objetos o formas, ya sean naturales o artificiales. Muchas veces la estructura no la podemos ver porque se encuentra escondida detrás o dentro de la forma. Así que muchas veces nos toca investigar para poder llegar a entender la estructura de las cosas. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque si no lo tenemos muy claro, simplemente todo lo que construyamos va a carecer de una fuerza y de una presencia contundente. ¿Por qué? Porque no entendemos su estructura interna. Así que ahora pues vamos a ver algunas estructuras de la naturaleza para que ustedes vayan más o menos incluyendo este concepto y puedan entenderlo de una forma más clara y más sencilla. Como veíamos anteriormente, nosotros siempre tendemos a dibujar a partir del positivo, es decir, de la forma o el contorno de las cosas, ¿sí? Nosotros vemos el cuerpo humano y lo primero que queremos y lo primero que hacemos es básicamente dibujar el positivo, el contorno de este cuerpo. Pero muchas veces en nuestras composiciones, digamos, se caen y uno ve que les hace falta mucha fuerza y contundencia, es precisamente por no entender este concepto. Por ejemplo, nosotros vemos una hoja, ¿sí? Una hoja, digamos, sencilla de un árbol, y lo que nosotros vamos a hacer es básicamente construirla a partir de su contorno, ¿sí? Es, digamos, lo más sencillo. Aquí básicamente se aplica, nosotros comenzamos construyendo las formas a partir de planos, básicamente.
¿sí? Pero cuando empezamos a ver cuál es la estructura de esta hoja, nos empezamos a fijar que ella lo que tiene es, como nuestro cuerpo y como todas las formas orgánicas, todo un esqueleto y un sistema que hace que esta hoja pueda mantenerse firme y estructurada, ¿sí? Fíjense que al estructurar la hoja le estoy dando una fuerza y una contundencia que no tenían, ¿sí? que carecía, y que esta estructura se complejiza, ya que digamos que esta es la estructura principal de la hoja, el esqueleto, digamos, pero digamos que muchas veces la estructura está determinada a nivel molecular, es decir, que nosotros no alcanzamos a verla por lo minuciosa y detallada que puede llegar a ser, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de los materiales, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas de los diferentes materiales que encontramos en la naturaleza tienen una conformación diferente, tienen una estructura diferente. Y cuando llegamos al nivel molecular o atómico, también empezamos a rozar con el concepto de módulo, ¿sí? Porque digamos que esta forma empieza modularmente y de forma serial a expandirse, y digamos que crea una especie de malla, lo cual hace esa estructura básica profunda, la cual no alcanzamos a ver de manera sencilla. Por ponerles un ejemplo, vamos a mirar y les voy a compartir esta estructura que tengo acá. No sé si la pueden ver, un momento, aquí enfoco la cámara para que ustedes puedan notar lo que vendría siendo la estructura de una hoja. Esta es una hoja que me encontré, digamos, en la naturaleza, que se había quedado ya, y que el tiempo y el devenir pues le había revelado toda su estructura, ¿sí? Nosotros tendemos a dibujar todo el contorno, pero fíjense que este tiene un esqueleto principal y posteriormente empieza a formarse con una gran cantidad de tejidos y de estructura, que es lo que hace que esta hoja pueda mantenerse firme, si se dan cuenta. Si no tuviera esa estructura, simplemente no podría yo hacer este gesto y no se podría mantener unida toda. Así que digamos que todo tiene una textura, y es importante que ustedes lo vean y lo empiecen a notar en su actividad cotidiana con los objetos que ustedes se relacionan a diario. Por ejemplo, nosotros vemos una naranja y lo que nosotros siempre vamos a hacer es trabajar a partir de su parte exterior. Lo que nosotros tenemos que aprender como artistas es, de cierto modo, aprender a ver como si tuviéramos rayos X en nuestros ojos, es decir, poder ver más allá, porque realmente los seres humanos miramos pero no observamos. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, nos vamos a un árbol, nosotros tenemos predeterminado que los árboles son verdes y el tronco café, pero cuando nos vamos a revisarlo de manera minuciosa nos damos cuenta que los líquenes tienen una cantidad de verdes, una cantidad de matices, tiene violetas, tiene azules, un tronco de un árbol, cosa que dentro de lo que nosotros tenemos, digamos, codificado en el imaginario, nosotros simplificamos todo y decimos, ah, sí, yo ya veo un árbol, yo ya sé cuál es ese árbol, yo ya vi un eucalipto, pero realmente las personas nunca observan, ¿sí? Y nuestro trabajo es básicamente ir más allá, observar, y en este caso es muy importante, digamos, poder atravesar el objeto que estamos revisando y poder encontrar su estructura. ¿Para qué? Para poder partir de la estructura, no como nosotros hacemos siempre partiendo desde afuera hacia adentro, sino partir desde adentro hacia afuera, ¿sí? Aunque nosotros partamos más adelante, por ejemplo, de afuera, vamos a tener incorporado la noción de estructura, y esto nos va a hacer que, aunque trabajemos por fuera, ya estemos contemplando la estructura de esa forma interna, ¿sí? Entonces, pues yo voy a dibujar una naranja, y lo que yo hago básicamente es contornar, ¿sí? Nosotros básicamente resolvemos todo a partir de planos, ¿sí? Ahora, ya cuando yo voy a abrir la naranja, ¿sí? Me doy cuenta ya de su estructura, ¿no? De cómo, aquí no podemos ver bien porque está un poco desenfocada la cámara, pero ustedes saben que la naranja empieza a tener una estructura muy clara, ¿sí? Y al igual que la hoja tiene una estructura principal, digamos una estructura complementaria que viene siendo ya mucho más micro, pero que hace que todo el cuerpo tenga una articulación muy completa, ¿sí? Entonces, obviamente ya cuando partimos de la forma como tal y de la estructura,
entonces ya empezamos a construir lo que viene siendo nuestra naranja, ¿sí? Y obviamente nos va a quedar mucho más fuerte. Aquí pues la estoy haciendo de manera muy sencilla, pero pues esto se puede llegar a complejizar a un nivel en el cual yo empiece también a detallar, por ejemplo, todos los tejidos que hay entre una y otra, resaltando obviamente que la estructura, digamos, fundamental viene siendo la guía. En este caso la naranja viene siendo como una forma mandálica, ¿sí? Y nosotros vamos a poder ir revelando la estructura, en este caso, de esta fruta, ¿ya? Ahora, cuando nosotros, digamos que el siguiente ciclo que vamos a trabajar va a ser acerca del cuerpo humano, nos vamos a acercar un poco a la construcción desde el dibujo y desde las herramientas que tenemos para poder construir un cuerpo que realmente para nosotros como artistas occidentales el desnudo y la figura humana siempre ha sido una obsesión, y creo que hasta que no lo controlemos y no lo entendamos no vamos a poder trascender a otro nivel también de lo artístico, ya cuando nosotros podemos entender el cuerpo y poderlo organizar de forma así sea sencilla, ya vamos a pasar de cierto modo este obstáculo y vamos a poder empezar a ocuparnos de otros problemas. Lo que yo les quería comentar es que básicamente nosotros tenemos una estructura, en este caso la estructura ósea viene siendo la fundamental del cuerpo humano, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, toda la estructura ósea es la que soporta y la que cohesiona todo nuestro cuerpo, todo nuestro contorno y todo nuestro organismo, ¿sí? Pero ustedes también se dan cuenta que hay diferentes, digamos, capas estructurales que van cubriendo un objeto, en este caso un ser vivo, ¿sí? Ya que empezamos por la estructura ósea, pero después viene la estructura muscular, que viene siendo otro compendio que, digamos, parte de la forma ósea, que viene siendo la estructura principal, ¿sí? El esqueleto, que cohesiona todo, y después digamos que hay unas subcapas que también vienen estructuradas ya sea a nivel molecular o a nivel, digamos, que alcancemos nosotros a notarlo, ¿sí? Entonces vendría la estructura ósea, luego viene el sistema muscular, ¿sí? También dentro del cuerpo humano tenemos el sistema circulatorio, que es otro gran complejo de redes estructurales que tienen su funcionalidad, y por último tendremos digamos, la parte exterior, el recubrimiento, la piel, que si nos vamos a verla de forma microscópica también tiene una estructura muy compleja, ¿sí? Que se asemeja mucho a la estructura de las plantas. Entonces digamos que el cuerpo humano y el cuerpo de los animales y de los seres vivos tiene unas capas, digamos, estructurales que se complementan y todas se articulan en el sistema óseo. Por eso es importante, digamos, poder ver más allá y poder empezar a descubrir las estructuras que están detrás de la forma como tal que nosotros vamos a definir. Entonces es importante que durante el siguiente ciclo de figura humana pues tengamos muy claro el concepto de estructura para partir de la base y poder estudiarlo desde su estructura más primaria, que es la ósea, y así poco a poco ir entendiendo sus capas para llegar a construir más adelante figuras humanas que realmente reflejen esa fuerza y esa totalidad que parte de la estructura hacia la forma y hacia el contorno que recubre todos estos objetos o formas. Así que espero que hayan entendido estos dos conceptos y se hayan acercado un poco más, de forma más clara. Igual las vamos a seguir tocando en los diferentes medios que estamos viendo, y nos los vamos a encontrar una y otra vez, pero es importante ir aclarando clase tras clase nuestras dudas sobre estos conceptos que son transversales a todas las artes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.